Familia querida, el Señor les bendiga y les guarde. Jesús, nuestro Salvador. Está establecido en la ley y en la cultura antigua también que un esclavo no puede rescatar a otro esclavo. Se requería que sea un libre quien pueda rescatar al esclavo. En la cultura antigua, cuando usted tenía un esclavo, ese esclavo, los hijos que producía seguían siendo esclavos de la persona a quien usted le servía. Ese círculo de esclavitud no se podía romper, salvo que el dueño le otorgara la libertad al esclavo o que el esclavo pudiese comprar su propia libertad, cosa que era imposible porque como él era esclavo, todo lo que él hacía era de su amo. Y en la condición espiritual del hombre era así que estábamos, porque la Biblia dice que la paga del pecado es muerte y que por el pecado el hombre se hace esclavo de Satanás. Mire, si usted no le está sirviendo a Dios, usted le está sirviendo a Satanás. Si usted no es un siervo o una sierva de Cristo, usted es un esclavo o una esclava de Satanás. Lo que pasa es que la gente, mire, lo que es un descarriado o una de esa gente que no son cristianos, pero se creen que andan bien delante de Dios, esas son la gente más difícil de traer a los pies de Cristo. ¿Ok? Entonces, la Biblia, como hemos aprendido en estos días, siempre nos repite una y otra vez, si hoy oyes la voz de Dios, no endurezcas tu corazón. Es difícil eso porque sabemos que dice la Biblia en Hebreos 12 que ninguna disciplina en el momento es causa de gozo. Requiere un corazón humilde, sabio, prudente, para escuchar una reprensión y recibirla. Lo que quiere decir en ese versículo es que en el momento toda disciplina, toda corrección es incómoda y molesta, ¿verdad? Entonces, si ese es el caso, que el Señor nos ayude, ¿verdad? Para nosotros poder recibir su corrección, su guianza. Usted sabe, hay un verso que dice en la Biblia, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. ¿Qué quiere decir eso? Que aún la verdad mal aplicada es muy peligrosa, ¿verdad? Satanás es padre de mentira. Él lo que hace es que coge un poquito de verdad y la mezcla con un poquito de mentira. Y eso es muy peligroso. Yo siempre pongo un ejemplo. Si alguien te da un vaso de agua, el vaso está lleno de agua, pero le echa una pequeña mosca. ¿Te lo tomarías? Claro que no. Así es la verdad. El mandamiento, la palabra, debe guardarse, debe mantenerse limpia. Amén. Gloria a Dios. La clase de hoy nos dice Jesús nuestro Salvador. ¿Por qué? Una alabanza muy linda que dice, en Jesucristo, mártir de paz, Él fue quien se hizo hombre y ocupó nuestro lugar. Por eso el ángel le dijo, se llamará Jesús, pondrás por nombre Jesús. La palabra Jesús en hebreo se dice Yeshua y significa Salvador. Así que la gente que se llaman Salvador en realidad se llaman Jesús también, amén. Es el mismo nombre. Y sobre Jesús y su rol como Salvador, como aquel que vino, el Hijo que vino para hacernos hijos, porque por Adán seguíamos siendo esclavos. Adán como esclavo, lo que paría era gente esclavo, muertos. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Delante de Dios
no éramos más que cadáveres andantes desde el día que pecamos, porque no solo morimos físicamente en Adán, sino que espiritualmente se produjo la muerte espiritual. ¿Qué es la muerte espiritual? La separación entre Dios y el hombre, un gran abismo, separación eterna. ¿Qué hizo Cristo? Imagínense un río que se lleva el puente y no hay forma de cruzar. Entonces, Cristo se entra en el medio y extiende sus brazos y sirve de puente entre el cielo y la tierra. Otra manera de entender esto es que donde usted ve que Jesús muere, Él lo levantan en el cielo, entre la tierra y el cielo en una cruz. Y así Él conecta el cielo y la tierra por medio de su cruz. Por medio de su sangre que descendió, aleluya, desde su rostro, desde su cabeza herida, por las cadenas, por la corona de espinas, por su costado, esta sangre descendió por la cruz hasta la tierra. Y la tierra, que una vez fue contaminada con el pecado de Adán, con el pecado de Caín y con el pecado de todos nosotros, ahora estaba recibiendo una sangre. Yo imagino lo que pasaba en ese momento, cuando la sangre de Cristo caía en la tierra. Por eso el devocional de hoy dice Jesús, nuestro Salvador. Cuando uno lee en Isaías 53, pregunta, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él. Por eso la iglesia evangélica se llama el renuevo en honor a Cristo, porque uno de los nombres de Cristo es el renuevo. Por eso nuestra iglesia, usted verá que la letra tiene unas letras en rojo, en honor, en recordatorio, en memoria del precio tan grande que fue pagado en la cruz por nosotros, recordando su sangre preciosa, por la cual nosotros hoy podemos ser salvos. Y dice el verso 2, subirá el cual renuevo delante de él, como raíz de tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto. Y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Ciertamente, escucha esto hermano, ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Esto fue lo que sucedió. Dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó. Hay una alabanza muy linda. La persona que lo canta se llama Jonathan Settel y él canta esta alabanza. Se llama Oración de Sanidad. Usted lo puede buscar en YouTube. Oración de Sanidad. Jonathan Settel con doble T. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Preciosa esa alabanza. Entonces, eso fue lo que hizo el Señor. Y los sumos sacerdotes, cuando el día de la expiación, que iban a sacrificar un cordero por todo el pueblo, lo que hacían es que tomaban 2 animales y sobre uno ponían la mano y oraban diciendo, Señor, depositamos en este animal el pecado de todo el pueblo de Israel y te pedimos perdón y te rogamos, Señor, que al sacrificar este animal, tú tomes la muerte de este animal por la muerte de todos nosotros y nos perdones. Eso no era más que una simbología de lo que Cristo hizo en la cruz. Y por eso dice Isaías 53, que fue escrito 700 años antes de que Cristo muera en la cruz. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tú tienes que imaginarte a Dios el Padre depositando sobre su Hijo toda la inmundicia, todo el pecado
desde Adán, en el pasado, en el presente y en el futuro, todas nuestras cargas en Él. Por eso, hermano, nosotros tenemos que acercarnos ante Dios confiadamente, porque a veces pensamos, ay, pero mira lo que pasó, y tú crees que Dios no lo sabía. Tú crees que Dios no conocía tu corazón, pero mira, antes de que tú peques, ya Dios había hecho expiación por ti. ¿Oíste? Antes, el pecado de mañana, hace 2000 años que Cristo presentó su sangre. Es más, la Biblia dice antes de la fundación del mundo. ¿Es esto una licencia para pecar? No, no. Esto lo que hace es que nos debe llamar a reflexión a nosotros. Y cuando se presentan las tentaciones y las dificultades, tenemos que recordar que ya Cristo estuvo en ese lugar. Que ya antes de que esto pasa, ya Cristo vio esto y nos perdonó. Y Él decidió ser fiel. Y como Él decidió ser fiel, pues nosotros tenemos que responder de la misma manera, siendo fiel. Romanos capítulo 8 dice, 8 verso 33, dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, mas también el que resucitó y está a la diestra de Dios y también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Ven, dice la palabra de Dios. ¿Quién? ¿Quién es? Porque Satanás acusa. Y el fin de Satanás es que por medio de su acusación nos haga sentir inmundo y traiga depresión, ansiedad, angustia, ¿verdad? Pero el arrepentimiento, que es según Dios, dice la palabra, lo que produce, cuando tú te contristas por la palabra, eso es lo que produce es arrepentimiento, no depresión, no angustia. Lo que hace es que uno se arrepienta. Y se arrepienta del pecado de hoy y del pecado de mañana. Y cuando llegue el día de mañana, tú dices, no, nueva criatura en Cristo soy, ya no vivo yo. Y cuando uno ha pecado y vienen las consecuencias, yo le voy a enseñar un salmo muy poderoso. Es el Salmo 80, que se llama súplica por la restauración. Usted ore. Yo no sé en qué pecado, en qué situación tú te encuentras, pero hay un salmo que habla de la restauración, que cuando caemos Él no solo nos perdona, sino nos restaura. Salmo 80. Le voy a cantar un poquito. Dice, Pastor de Israel, escucha, tú que pastoreas como ovejas a José, que estás entre querubines, resplandece, despierta tu poder. Delante de Efraín y de Benjamín y de Manasés, y ven a salvarnos, oh Dios, restauranos. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Diga conmigo, aleluya. 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 Tu rostro y seremos salvos. En la lectura de la semana, hoy toca Salmos 80, por eso se lo estoy cantando, y toca Crónicas 23 y toca Juan 15. En Juan 15 es donde Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto. Y dice, si guardáis mi mandamiento y permanecéis en mi amor, como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo sea cumplido. Amén. Que el Señor nos ayude a andar en obediencia y poder, como Jesús hizo, orar y decir, Padre nuestro que estás en los cielos. Es una de las oraciones más poderosas. Cuando tú sabes que tú eres su hijo. Amén. Como dice esa alabanza, yo solo sé que yo soy su hijo.
Muchas cosas que a veces no las vamos a entender, que no le vamos a saber por qué, pero recuerdes eso, Él es tu Padre. La lectura de hoy está en Hebreos 7, 22, 28 y dice, por tanto Jesús es hecho fiador, es decir, garante de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la muerte no podían continuar, mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Ustedes recuerdan como Aarón y Moisés intercedían por el pueblo de Dios, pero ellos murieron. Pero aquí dice, pero Cristo vive para siempre e intercede por nosotros. El verso 26 dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Qué palabra tan linda. Más sublime que los cielos. Dice la Biblia que cuando en Apocalipsis 5 y 6, que cuando Él se presentó allá en el cielo, dice la Biblia que los 24 ancianos, los 4 seres vivientes y todos los ángeles, y todo, dice la Biblia, en el cielo, en la tierra, debajo de la tierra, se postraba y decía el Cordero que fue inmolado es digno de la gloria, la alabanza, el honor, la gloria y la honra. Aleluya. Más sublime que los cielos. Y dice el 27, Él no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez y para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumo sacerdote a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Esto dice que Él es nuestro sumo sacerdote. Amén. Y que como en Adán todos heredamos el pecado, adivinen lo que usted y yo heredamos en Cristo. Salvación, perdón, restauración y sobre todo somos hijos de Dios. Por eso dice la Biblia, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Y dice la Biblia en Juan, mirad cuán grande el amor del Padre al hacernos, diga conmigo, hijos de Dios, diga conmigo, yo solo sé, aleluya, que yo soy su hijo y Él es mi Padre y mi Padre me ama. Señor, intercedemos por la República Dominicana, Señor. Mira esta situación, Señor, con el hermano país de Haití. Padre, ten piedad, ten misericordia. Haz resplandecer tu rostro y seremos salvos, Señor. Restaura, glorifícate, perdona, susténtanos. Y yo nos hacerte fiel en todo, Señor. Guarda tú, Padre, las fronteras de nuestra nación. Ten misericordia de las naciones de la tierra, Padre Celestial. Guárdanos en paz. En el nombre de Jesús. Amén y amén.